Muy pero muy buenas amigos, esto es Fabri Digital y en el video de hoy directo al grano vamos a estar analizando qué es un imbalance y qué es una liquidación. Esto te va a servir para tener más argumentos a la hora de hacer trading y tomar operaciones exitosas. Amigos, antes de comenzar quiero recomendarles esta información que me encargué de recolectar. Son unos 20 ebooks que te van a enseñar a hacer trading en criptomonedas, te van a enseñar a ganar en criptomonedas y te van a enseñar lo básico también en el caso de que no sepas nada de criptomonedas. Esto me encargué de formularlo en 20 ebooks, los cuales se separan 10 básicos y 10 más avanzados. Los puedes adquirir en el link de la descripción que vas a encontrar aquí abajo. Con el código Fabri Digital vas a tener un descuento de un 10% y obviamente es por tiempo limitado. Como vemos en el gráfico, en este caso de Bitcoin, vamos a poder analizar lo que es a simple vista una liquidación. Justo en este gráfico, si lo agrandamos, vamos a ver que en las velas diarias tenemos esta vela que tiene mecha por arriba y mecha por abajo, ¿sí? Esta es una liquidación hacia ambos lados. ¿Cuándo sucede? Cuando el precio ya está muy inflado y hay mucha gente apalancada. Lo que hace el precio es liquidar a los apalancados. En este caso, los apalancados que liquida en la parte de abajo, ¿sí? Son todos los que venían en long, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona, suponete que se hayan colocado personas en long y lo que sucede es que el precio ya viene subiendo demasiado y necesita liberar esa presión, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? En este caso cayó de los 96.888 a los 90.478. O sea, es un movimiento muy fuerte en el mercado que liquida un montón de posiciones en long, ¿sí? Y lo mismo hizo hacia arriba a partir de los 98.587 a los 90 a los 104.504 más o menos, liquidó también a los shorts, ¿sí? Y a partir de ahí el mercado queda en suspenso y sigue su camino orgánico, ¿sí? Porque ya se liberó de las posiciones sobreapalancadas tanto en long como en short. ¿Por qué hace esto? Obviamente para liberar las presiones hacia ambos lados y también agarrar la liquidez de estas personas y de estas personas, que como te puedes imaginar son millones y millones de dólares, ¿sí? Luego sigue el movimiento orgánico, llega a un punto y empieza a corregir o a seguir subiendo. También podemos ver acá estas mechas, ¿sí? En esta zona y en esta zona de acá abajo, y estas mechas más chicas que son más normales, ¿sí? Estas son liquidaciones también de posiciones que habían en este caso en long, ¿sí? Lo que hace es ir el precio contrario a donde vos entrás para agarrar esa liquidez y dejar esta mecha la cual te muestra que el mercado está tomando liquidez para continuar con su movimiento o romper a la baja como hizo en este caso, ¿sí? Que bueno, ahora está reaccionando con una vela verde que no se sabe cómo va a terminar porque faltan 6 horas en el diario. Te voy a dejar acá en la tarjetita un video el cual te habla de CoinGlass, una herramienta espectacular para poder ver las liquidaciones on-chain, hacia dónde van a ir, que obviamente están fijadas y de esa forma puedes hacer trading con las liquidaciones de CoinGlass y saber hacia dónde va a ir el mercado a liquidar y de esa forma montarte a favor de la liquidación, no quedarte ahí como un pescadito esperando a que la ballena te coma. En este caso, un imbalance es la diferencia entre la cantidad de órdenes de compra y de venta en un mercado de activo financiero. Puede pasar en criptomonedas o en cualquier otro mercado. Y se produce cuando el lado del libro de órdenes, compradores o vendedores, domina sobre el otro. En este caso acá dominó la venta y generó este imbalance enorme, ¿sí? Y las causas pueden ser varias, ¿sí? Pueden ser noticias, eventos económicos, fluctuaciones en el sentimiento del mercado y la participación de grandes inversores, ¿sí? En este caso órdenes OTC de gente que tiene mucha plata, ¿sí? Las ballenas, y te desequilibran el mercado para agarrar liquidez, porque obviamente una orden de una persona que tiene millones de dólares va a generar una ganancia en solo una vela. Nosotros muchas veces tenemos que esperar todo un recorrido para agarrar una ganancia, un profit, cuando ellos entran y salen y solo en una vela pueden hacer mucha plata. Y es muy importante saber identificar un imbalance porque te puede ayudar a proporcionarte señales valiosas sobre la futura dirección del precio. ¿Sí? En este caso vemos este imbalance, ¿sí? Ahora está retesteando con esta vela verde y hay que ver qué va a pasar, si va a romper esta zona con fuerza hacia el alza para continuar la tendencia alcista o va a optar por retroceder un poco más a buscar liquidez más abajo o corregir.
Así que bueno, eso sería toda la explicación por el día de hoy. Si te gustó, sabes que podés suscribirte, dejar tu comentario, hacerme saber si te sirvió, si me querés sugerir algún otro video y tu like. Nos vemos en el siguiente capítulo.